Los mitos alrededor de los mitos. Vamos a algo que nos gusta a todos, los mitos. Los mitos. Ahora sí. La tendencia popular apunta a que los famosos mitos que conocemos o que nos contaron de niños, como el Yacyretá, el Curupí, entre otros, forman parte de una cultura ancestral guaraní. Es decir, se cree que vienen de una costumbre de los pueblos indígenas. Sin embargo, aquello no se ajusta mucho a la realidad. Fueron creados de hace muchos años, prácticamente 100 años, y viene de la mente brillante de un paraguayo de la época, Narciso de Colmán, más conocido como Rosicrán. Rosicrán es Narciso R, pero del revés. Y sí, así mismo como Nitsura Magore. Y el libro, y que es el libro que eran nuestros antepasados. Pero en guaraní, Ñande Cuicuera, hacia 1930 más o menos se publica. Y un poco después la versión en castellano. Primero publicó en guaraní. Con el tiempo la gente tomó, te decía hace rato, muy en serio, y todo el mundo pasó a decir, estos son los mitos guaraníes, en esto ellos creen. El genial Rosicrán y todo el mundo fantástico, iniciado desde Taú y Queraná, de hecho la narrativa es más amplia, tuvo una decisiva influencia. Leyó mucho sobre la historia, la mitología greco-latina, Grecia y Roma, y vio en esa mitología siempre la presencia de monstruos, mitad de seres humanos, mitad de animales, tipo centauro, medusa. Tenía mucha de esa influencia. Mucha de esa influencia. Entonces, ¿él qué hace? En el afán de construir una historia que después la gente tomó muy en serio y finalmente todo el mundo dijo, esta es la mitología guaraní. Lo de Narciso de Colmán era construir una poesía en realidad, porque fue una poesía, hasta ahora una de las poesías más extensas y más bonitas que tiene guaraní. El trajo, tuvieron paitela, pero comenzó a pensar y en base a eso creó algunos personajes. Por ejemplo, Teyú Yaguá. Teyú, lagarto, Yaguá, perro. Solamente que con una característica, como decíamos, muy vinculada a la tradición greco-latina. En vez de ponerle una cabeza de perro, le pone 7. Teyú, Cocoína, Cayaguá. Después crea el Boy Tuín, Boy, víbora y Tuín, loro, una víbora con cabeza de loro. Y después creó algunos otros personajes más difusos como el Moñay, el Ao, el famoso Curupí, ¿verdad? Yacyretá, el último, que es un personaje universal que no solamente es de acá, ¿verdad? Que es el famoso Luisón, el hombre lobo, ¿verdad? Y que inclusive era digamos, el más maldito de todos, porque la desgracia más fuerte cayó en él. Los hombres lobos existen hasta ahora y no mueren así nomás. Incluso para pasar a la otra vida la gente usa balas de plata bendecida, con eso se le puede matar. Bueno, esa historia fue construida por él le dio un marco más local. Amplio, sí, local. Y en todo esto, ¿dónde aparece el Pombero? Bien, Pombero no forma parte de la narrativa de Rosicrán. Es más bien un personaje común en casi toda la región. De hecho, los ancestros de la zona que hoy ocupa el Brasil hablaban de un personaje muy parecido al que llamaban O Pombeiro. Narciso R. Colmán, Rosicrán, nació en Ubitimí, Paraguarí, el 29 de octubre de 1876. Un gran poeta y escritor, sobre todo en lengua guaraní. Vamos para Caranda,